En esta meditación, en continuidad con las anteriores, vamos a reflexionar acerca de la primera palabra que Dios pronuncia, y esta es la creación. Sería conveniente meditar algunos textos a este respecto y que nos darán sin duda luz para nuestra consideración. En los salmos, por supuesto, el Salmo 8, en el libro de la sabiduría, el Eclesiástico, en el capítulo 42, versículos 15 al 43, también el libro de los Proverbios, el capítulo 8, versículos 22 al 36, y por supuesto en la experiencia profética, donde podemos hallar a Isaías, en el capítulo 44, versículos 24 al 28, también el capítulo 45, del 1 al 19, el profeta Jeremías, capítulo 33, versículos 19 al 26. Por ese motivo, entonces, será conveniente cómo los salmos nos introducen en este ámbito, y lo hacemos ahora con el Salmo 8, que nos recuerda mediante esta oración que dirige el salmista. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, el firmamento, los astros, los cuerpos celestes, a juicio del salmista, son obra de los dedos de Dios. ¿Qué es lo que se hace con los dedos? Es lo menudo, es lo pequeño. Por eso brota con intensidad la pregunta: ¿y qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. El hombre es cuerpo y espíritu al mismo tiempo. Los ángeles son espíritus puros. Lo coronaste de gloria y dignidad. Fue hecho el hombre a su imagen y semejanza. Esto no significa que el hombre sea igual a Dios, pero que guarda una relación de parentesco. Es su imagen y semejanza. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Lo estableció al hombre como con una soberanía sobre el orden creado. Y luego enumera los reinos: ovejas, rebaños, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo ha puesto bajo sus pies, con el objeto de que ejerza sobre ello no un dominio autoritario, irresponsable o déspota, sino para que lo cuide con santidad y justicia. Por ese motivo, entonces, será necesario ver esta experiencia desde el acontecimiento redentor de Cristo, del cual predica la Iglesia y del cual particularmente nos habla San Pablo en la carta a los Romanos, especialmente en el capítulo 1, en los versículos 19 al 20. Es decir, lo invisible de Dios se ha hecho visible en las obras creadas. Por consiguiente, la creación es obra de la palabra de Dios, pero también es un lenguaje que nos habla del Creador. Por ese motivo, se podrán advertir las consecuencias en los versículos siguientes.
Es importante esta cita, entonces, Romanos 1, 19 al 20. La Iglesia, a partir de aquí, sostiene que por el hecho de haber creado y conservado todo por el Verbo, Dios da a los hombres en las cosas creadas un testimonio perenne, permanente de sí mismo. Es decir, en la creación están las huellas del Creador. Al respecto resulta elocuente lo que San Pablo señala en el Areópago de Atenas, precisamente denunciando la idolatría. Señala que de tal manera Dios se ha quedado presente en las obras creadas para ver si el hombre a tientas le buscaba y buscándole le hallaba, porque Dios no está lejos de nosotros, sino que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo ha tenido en consideración la catequesis eclesial y que recoge la visión madura del Concilio Vaticano II en el Catecismo de la Iglesia Católica, y que nos advierte que la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital y se refiere precisamente a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, es decir, las del origen y la del fin, son inseparables, son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. Porque para toda persona resulta indispensable saber cuál es su origen. Es decir, no solo en términos de quiénes son nuestros progenitores, y no solo cuál es nuestro origen biológico, sino cuál es la causa última en virtud de la cual hemos sido llamados a la existencia. La pregunta sobre el origen. Y por supuesto, la pregunta acerca del sentido. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la razón de ser de mi vida? ¿Por qué lucho, trabajo, amo, me sacrifico, padezco? Y por lo tanto, nos remite a una pregunta fundamental, estas dos, acerca de la naturaleza, acerca de nuestra propia identidad personal, de nuestra naturaleza humana, no solo en el ámbito de lo creatural, biológico, sino también en la perspectiva de nuestro origen y vocación trascendente. La verdad sobre la creación es tan importante para la vida humana que Dios en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural,
que todo hombre debe tener de su Creador. Recordemos, en diversas ocasiones y de muchas maneras Dios se manifestó a los hombres. Resulta necesario entonces que a partir de la revelación impresa en la creación, es decir, en la revelación natural, mediante la inteligencia humana, mediante la razón, podamos acceder al origen, al creador de todo cuanto existe. Por cierto, que Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto, y que al escoger a Israel lo creó y lo formó. Se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. De esta manera, entonces, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza de Dios, del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad sobre la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y en la liturgia y en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Aquí están entonces las bases que nos van a permitir encontrar el ámbito en el cual luego será puesto el hombre.